El pitido agudo resonó en el pasillo vacío, y las puertas metálicas del ascensor comenzaron a cerrarse. Samuel, un oficinista que llegaba tarde a una reunión crucial, corrió para alcanzarlo. Extendió el brazo y logró entrar en el último segundo. Cuando se giró, esperando estar solo, descubrió que otro pasajero, Leonardo, estaba ya apoyado contra la pared interna. Sus miradas chocaron un instante, parpadeando con cierto desconcierto. Samuel se sintió cohibido al toparse con ese desconocido de porte elegante y semblante imperturbable. El silencio dominó mientras el ascensor iniciaba su ascenso. De pronto, la luz interior parpadeó y un crujido de cables resonó, seguido de un frenazo en seco que le sacudió el cuerpo. La cabina quedó inmóvil. Una tenue alarma se activó. Samuel tragó saliva, percatándose de que estaban atrapados. Y lo que él desconocía era que, en esa estrecha celda suspendida en el edificio, la incomodidad inicial se convertiría en la chispa de un amor imprevisto. ¿Cómo se pasa del nerviosismo de un encierro forzoso a descubrir en la mirada de un extraño algo que te remece el corazón? Así arranca esta historia, en la que la tensión se multiplicará cada minuto que pase sin rescate, y donde dos hombres, desconocidos hasta hacia un instante, aprenderán a abrir su alma tanto como las puertas que no se abren. Si la luz tiembla y las paredes parecen estrecharse, será un instante de pánico o la antesala de un beso que lo cambiará todo. El edificio Castilla era un gigante de oficinas en el centro de la ciudad, con más de 20 pisos dedicados a empresas, estudios de abogados y consultoras. Todas las mañanas, una multitud ingresaba frenética, pendientes de sus horarios, sus reuniones, sus citas inaplazables. Samuel, con 29 años y todavía en su periodo de prueba en una firma de marketing, vivía cada jornada en un sprint constante, corriendo para no llegar tarde, deseando impresionar a sus jefes y temiendo perder una oportunidad laboral en su carrera ascendente. Ese día, la tensión fue mayor. Debía asistir a una presentación frente a un cliente internacional a las 10 en punto. Salió de casa con el tiempo justo, el tráfico empeoró, y al arribar al vestíbulo del Castilla, notó que el reloj marcaba ya las 9:54. Corrió hacia el primer ascensor que vio, sin imaginar que esa prisa lo conduciría a un encierro donde sus planes se disolverían en un instante y surgiría algo mucho más grande, un vínculo imposible de anticipar. Leonardo, de 32, había subido un par de minutos antes, presionando el botón del piso 18, donde se encontraba la editorial para la que laboraba como consultor. Hombre de gesto serio y mirada analítica, vivía la rutina sin sobresaltos, al menos, eso era lo que siempre aparentaba. Oculto tras su elegancia se hallaba el cansancio de una vida personal agitada, con mudanzas recientes y un presente difuso. Aquella mañana, no imaginaba que alguien irrumpiría en su ascensor ya en movimiento. De pronto, vio esa mano extendida que detenía las puertas y un joven, Samuel, que entraba jadeando. Un cruce de miradas y un murmullo de disculpa. La normalidad duró apenas segundos, ese chasquido metálico, las luces que parpadearon, y la quietud absoluta del ascensor. El destino ya se había conjurado para unirlos de la forma más extraña. Tras el frenazo, el ascensor quedó en penumbras, iluminado apenas por un foco de emergencia. Leonardo, sorprendido, presionó el botón de apertura repetidas veces sin éxito. Samuel, con el corazón acelerado por la carrera y el sobresalto, intentó mantener la compostura. El panel digital mostraba que se encontraban alrededor del piso 10, a medio camino. No puede ser, me quedo atascado ahora que tengo esa reunión tan importante, lamentó con la voz algo temblorosa. Leonardo, en silencio, accionó el botón de emergencia y habló por el interfono. Solo recibió un pitido y ninguna respuesta inmediata. El nerviosismo se volvió palpable. Lo primero que se escuchó fue un tranquilos, ya verificamos, saliendo con estática, confirmando que alguien sabía de su bloqueo. Se miraron con la incertidumbre de no saber cuánto tardaría el rescate. Por un breve lapso, la tensión dio paso a la resignación, no queda más que aguardar. Pronto advirtieron que el aire se sentía pesado. El sistema de ventilación interno del ascensor seguía en marcha mínima, pero el calor humano y la ausencia de circulación exterior resultaban sofocantes. Leonardo se quitó la chaqueta, y Samuel aflojó su corbata. En un espacio tan reducido, cada respiración se percibía. Sin conocerse, debían compartir ese ambiente, notando detalles como la fragancia del perfume de uno y el leve temblor en las manos del otro. Leonardo se volteó hacia Samuel, intentando romper el hielo. ¿Estás bien? Tienes un aspecto preocupado. El menor asintió con una media sonrisa forzada. Tenía una reunión. Gran día para que esto pase. El otro emitió un leve suspiro. Yo tampoco lo tenía en mis planes.
Y así se disparó una conversación tensa que, sin embargo, era su única vía para sobrellevar el encierro. En esas miradas iniciales se escondía más de lo que imaginaban, como si el ascensor no solo les mantuviera atrapados físicamente, sino los condujera a un encierro emocional en que la honestidad florecería sin remedio. Con el paso de los minutos, las respiraciones se volvieron más pausadas. Al no recibir respuesta del interfono, se vieron forzados a charlar para calmar la ansiedad. Leonardo, notando la angustia de su compañero, propuso que se presentaran adecuadamente. Ya que estamos aquí atrapados, al menos deberíamos conocernos, dijo con un amago de sonrisa. Así, intercambiaron nombres y detalles. Samuel trabajaba en marketing digital, con un historial de carreras de un lado a otro, intentando abrirse camino en una empresa seria. Leonardo, asesor editorial para una editorial de renombre, visitaba el edificio de forma ocasional. Ese intercambio inicial, más allá del formalismo, sirvió para descubrir que tenían algunas cosas en común. Ambos habían estudiado en universidades relativamente cercanas y les gustaba la literatura, aunque en estilos diferentes. Samuel prefería textos de autoayuda y marketing, mientras Leonardo se inclinaba por la novela contemporánea. Entre risas contenidas, hallaron una chispa al comentar sus autores favoritos y, curiosamente, un gusto por la música indie que les conectó. De pronto, el encierro parecía menos hostil. Hubo un instante gracioso cuando Samuel reconoció que moría de sed y no traía agua. Leonardo, que casualmente llevaba una botella pequeña, la ofreció. En la torpeza de compartirla, rozaron sus manos. Ese leve contacto despertó una conmoción íntima en ambos, que disimularon con una risita. Lo siento, soltó Samuel, sintiendo un calor que no era solo el del ascensor. No pasa nada, contestó el otro, sin apartar la mirada. Los chispazos de una química incipiente se colaron en la conversación, en la forma en que se sonreían al final de cada frase, y en la cercanía de sus cuerpos obligada por el estrecho espacio. Ninguno exteriorizaba todavía una atracción consciente, pero el roce de su piel y la intensidad de las miradas sugerían un interés más profundo que la simple cordialidad de dos desconocidos. La noche se aproximaba sin que el ascensor diera señales de moverse. Los golpes en la puerta y los llamados por el interfono parecían inútiles, un ruido mecánico a ratos advertía que el sistema trataba de reactivarse, pero al final todo quedaba en un zumbido fallido. Samuel revisó su móvil, sin señal. Leonardo hizo lo mismo, nada de cobertura. Era la tormenta perfecta para que, a más tardanza del rescate, más creciera la angustia. Las pulsaciones de ambos se mezclaban con la claustrofobia que empezaba a asomar en Samuel, mientras Leonardo, más templado, intentaba transmitir calma. Sin embargo, por dentro, el consultor editorial también sentía un vértigo de pensamientos, porque me tranquiliza tanto hablar con él. Es casi relajante tenerlo cerca. Y se percataba de que, bajo la luz tenue del ascensor, Samuel se veía más atractivo de lo que su apuro inicial dejaba entrever. En un momento, Samuel sintió su respiración agitarse, con un amago de pánico. Leonardo, notándolo, le sugirió sentarse en el suelo, apoyado en la pared metálica. Se ubicaron uno al lado del otro, codo con codo, compartiendo el espacio exiguo. La posición forzada los hizo apoyarse mutuamente. Gracias, masculló Samuel, percibiendo un temblor en su voz. Tranquilo, ninguno de los dos quiere perder la cabeza aquí, respondió Leonardo con un matiz de ironía comprensiva. Se sonrieron. Sentados así, con el calor corporal incrementándose y los hombros casi pegados, bastó que la mirada de uno buscara la del otro para que una corriente de electricidad se sintiera en el ambiente. El rumor de su respiración, la gota de sudor en la sien de cada uno, y la penumbra formaron un escenario irreal que, poco a poco, se tornaba más íntimo de lo que habrían imaginado al cruzar aquellas puertas en la mañana. Para evadir el silencio opresivo, comenzaron a compartir pedazos de sus vidas. Samuel contó que se había mudado a la ciudad hacía un año, buscando crecimiento profesional. Confesó que, en el fondo, deseaba encontrar un lugar donde arraigarse y, ¿por qué no?, conocer a alguien especial. He tenido malas experiencias, mencionó, sin detallar demasiado, mas el temblor en su voz denotaba cierta pena. Leonardo, compasivo, le comentó cómo también él había tenido su cuota de relaciones frustradas, y que se resguardaba en su trabajo para no pensar en su soledad. Esa sinceridad brotó como un bálsamo para ambos, improvisando un espacio de confidencia que, en su día a día, difícilmente tendrían con un desconocido. Pero tal vez, la situación límite de estar encerrado los impulsaba a un nivel de franqueza que no se prodiga tan fácilmente. Cada palabra diluía la rigidez, y la familiaridad se hacía grande, como si se conocieran de toda la vida. Se sorprendieron riendo cuando descubrieron que ambos adoraban una saga de libros de fantasía,
y que lamentaban su adaptación fallida en serie. O que la comida favorita de uno eran los tacos y la del otro, el sushi. Y así, la charla derivó en anécdotas, chistes e incluso imitaciones de jefes autoritarios que ambos habían soportado. El encierro, que al principio fue angustia, se teñía de compañerismo e, inesperadamente, de un coqueteo leve. Los silencios ya no resultaban incómodos sino expectantes, un par de veces, se quedaron mirándose, sin ser capaces de hallar la frase siguiente. El cosquilleo que nacía cuando sus rodillas se rozaban al cambiar de postura, la forma en que sus respiraciones se sincronizaban. La tensión ascendente se paladeaba en cada intercambio de miradas. En uno de esos cambios de postura, al mover sus piernas para estirarlas, Samuel apoyó sin querer su mano sobre la de Leonardo. El contacto duró un segundo, pero parecía infinito. Nervioso, el joven se disculpó con un «lo siento, no me fijé». Sin embargo, Leonardo no apartó su mano de inmediato. Con un latido retumbando, le dijo, «tranquilo. No pasa nada». Fue un pequeño instante, pero en la tensión del encierro, significó mucho, la señal de que un roce no resultaba un error. La energía se disparó. En su interior, ambos se preguntaron si era lógico sentir un latigazo de deseo por alguien a quien conocían apenas hacía unas horas, pero las circunstancias, y quizá un destino caprichoso, parecían haberlos orillado a ese momento. El ascensor no se inmutaba, la posibilidad de un rescate inmediato se alejaba, el tiempo se alargaba, y el calor subía, avivando una atmósfera en la que cada suspiro pesaba. Una pequeña falla en el sistema de iluminación ocurrió entonces, y el foco de emergencia se apagó y encendió un par de veces, hundiéndolos momentáneamente en la completa oscuridad. Los latidos de sus pechos se sintieron más intensos al perder la visión del entorno. Cuando la luz volvió, sus caras estaban muy cerca, casi rozando labios. Ni uno ni otro se animó a consumar un beso en ese segundo, pero el anhelo ya era innegable. La tensión se alzaba con la fuerza de 1.000.000 de hilos invisibles, acercándolos a un punto sin retorno. Leonardo, el mayor, con un temple más firme, reflexionó, ¿qué significaría que diéramos un paso más? Una vocecita de prudencia le advertía que podía resultar un lapsus, un chispazo condenado a la nada una vez las puertas se abrieran. Al tiempo, la otra parte de su corazón clamaba que, si la vida les había encerrado juntos, no podía ser casualidad. Con la mirada fija en la del otro, se debatía en el silencio, esperando descubrir señales de si Samuel también deseaba ese acercamiento. Samuel, por su parte, luchaba con la timidez y la sorpresa de sentir una atracción tan fuerte. Unas cuantas horas, y ya anhelaba besar a Leonardo, tocar su rostro, saber más de sus cicatrices. Pero la prudencia le gritaba, es un desconocido, y si solo es la tensión del encierro. La respiración, empero, no le obedecía a la lógica, cada vez que parpadeaba, se notaba envuelto en un calor que no provenía solo de la atmósfera del ascensor. En medio de esa turbación, surgió un diálogo a media voz, ojalá nos rescaten pronto, musitó Samuel, forzándose a retomar un hilo racional. Sí, aunque parte de mí agradece esta pausa, contestó Leonardo. Se quedaron unos segundos en un mutismo que lo decía todo, ni uno ni otro quería admitir que la pausa significaba tenerse el uno al otro sin distracciones. De la boca de Samuel escapó un murmullo involuntario, me gustas, tan bajo que casi no sonó, mas Leonardo lo percibió con asombro. Una chispa de felicidad asomó en sus ojos, y en lugar de responder con palabras, colocó una mano en la mejilla de Samuel, sintiendo su suavidad y el temblor. Fue la antesala de un nuevo silencio, mucho más elocuente que cualquier charla. Cuando las respiraciones se calmaron, el presentimiento de un beso se hizo ineludible, flotando en cada partícula de aire denso. No lo concretaron todavía, dejando esa tensión en un punto álgido que clamaba desenlace. La noche había ya caído en el exterior. El ascensor seguía inerte, y solo la luz de emergencia les mantenía en una penumbra agridulce. Fue en ese escenario, cuando la paciencia se esfumó, que Samuel y Leonardo decidieron abandonar la reticencia. Un latido, un segundo de coraje, y sus bocas se buscaron con una pasión que se había acumulado en cada mirada, cada roce, cada confesión. La opresión del lugar hizo más ardiente el encuentro, como si cada gemido corto resonara en las paredes metálicas. El beso se prolongó, profundo, con la urgencia de quienes temen que el siguiente minuto alguien aparezca y abra las puertas. O de que todo esto sea un sueño. El sabor de sus labios y la calidez de su cercanía se volvió un ancla en medio de la incertidumbre, confirmando que, aunque la situación fuera efímera, el sentimiento que brotaba era real. Tras separarse, se contemplaron con los ojos encendidos, sonriendo con complicidad. ¿Todo bien?, preguntó Leonardo, y la respuesta de Samuel fue un sí, increíble, con el corazón desbocado. El deseo se avivó,
pero tampoco querían caer en un exceso en pleno ascensor. Se limitaron a acariciar sus rostros y manos, sintiendo que la atmósfera se había transformado. Los temores se difuminaban, la presión de la cabina ya no parecía tan mortal. Por un rato, se sumieron en susurros cariñosos, hablando de lo increíble que resultaba conocerse así y de cómo afrontarán todo cuando la puerta se abra. Ese beso se convirtió en un hito, un suceso improbable que marcaba su historia. Al desvanecerse la adrenalina, se acurrucaron uno junto al otro, esperando que el rescate no tardara más, pero al mismo tiempo, saboreando un presente irrepetible. Sabían que, afuera, la vida corría. Allí dentro, habían detenido el tiempo para tejer algo que empezaba a llamarse amor. Cerca de las 11 de la noche, un crujido sacudió la cabina. El altavoz del interfono se activó y una voz anunció que los técnicos habían conseguido liberar la traba. Con un chirrido metálico, el ascensor se movió unos centímetros y se detuvo en un rellano intermedio. Varios bomberos y técnicos se afanaron en forzar las puertas. El aire fresco se infiltró dentro, y con ello, la inminente despedida del refugio que, aunque claustrofóbico, se había vuelto el sitio de su conexión íntima. Los profesionales ayudaron a Samuel y a Leonardo a salir con cuidado. La gente del edificio, curiosa, se arremolinó para verlos, preguntando si estaban bien. Con el cansancio marcado en sus rostros y la ropa arrugada, se limitaron a sentir. La tensión no había sido solo por el encierro, sino por la urgencia de ocultar la nueva relación. Aún así, cuando intercambiaron miradas antes de separarse, un leve rictus de risa se dibujó. Sobrevivimos juntos. Al salir a la calle, se notaba la noche avanzada, y las luces de los faroles daban un contexto distinto a su realidad. Habrían podido marcharse cada uno a su destino, mas no querían romper esa magia que vieron en la cabina. Juntos, decidieron compartir un taxi hasta una cafetería abierta a las 24 horas. Allí, con un café caliente y la adrenalina todavía palpitando, hicieron un pacto: darse tiempo para verse con calma, conocerse de verdad y no dejar que un mero suceso extraordinario quede en anécdota pasajera. Ese encuentro selló una noche inolvidable, un ascensor bloqueado, un beso que les marcó el corazón, y la promesa de un mañana en que, libres de paredes metálicas, podrían explorar su relación de manera abierta. La pregunta que ambos compartían en silencio era: ¿serán las emociones de hoy tan fuertes en la realidad cotidiana de afuera? Y la respuesta, nacía de su mirada: sí, estaban dispuestos a intentarlo. A la mañana siguiente, se citaron para desayunar, esta vez sin la presión de un encierro ni de un rescate pendiente. La luz de un sol madrugador bañaba la terraza del café, mientras tomaban tostadas y café. Ya sin tensiones ni emergencias, la conversación fluyó relajada, pero con la calidez de dos personas que, al cabo de unas horas intensas en un ascensor, habían conocido una intimidad difícil de forjar en días, semanas o años. Hablaron de su día a día, de sus metas. Leonardo quería retomar un proyecto de consultoría con clientes internacionales. Samuel planeaba lidiar con su trabajo, esperando que el retraso que le costó la reunión no resultara en un despido. Intercambiaron teléfonos, risas, planes para un primer fin de semana juntos. Y sobre todo, no dejaron de acariciar las manos del otro, como si temieran que la magia del encierro se desvaneciera con la luz del sol. Ya en el portal de la cafetería, se abrazaron, recordando cómo la casualidad, o el destino, había cruzado sus vidas al quedar atrapados en un ascensor. Un suceso cotidiano que, para muchos, sería solo un fastidio, se convirtió en la chispa para desatar un romance. El temor, la ansiedad y la electricidad del encierro actuaron como catalizadores para que dos desconocidos abrieran sus corazones sin la traba del miedo a ser juzgados. Con un beso suave en la mejilla, Leonardo se despidió diciendo: ¿quién iba a pensar que una falla mecánica nos uniría así? Samuel, entre risas, asintió: ¿quién lo diría? Un ascensor, un vistazo, y una noche que cambió mi vida. Se separaron con la ilusión de verse la tarde siguiente, sabiendo que, tras las puertas metálicas de un ascensor detenido, había nacido una puerta en sus almas, abierta a un amor que apenas comenzaba.